La historia comenzaría en lo alto de los cielos, donde veríamos una ángel emocionada, ya que el todopoderoso Dios de la creación le había dado la misión de que estudiara cómo es que vivían aquellos seres terrenales conocidos como humanos. Por otro lado, conoceríamos a nuestro protagonista Shintaro Tokumitsu, un chico de preparatoria no tan común que trabaja hasta altas horas de la noche y que pasa sus días solo insolito en su apartamento. Una de esas noches cualquiera, sintiendo la abrumadora sensación de soledad, desea que ojalá pudiera tener a alguien que le hiciera aunque sea un poquito de compañía, pues era muy agotador hablar solo consigo mismo todas las noches. A la mañana siguiente, Shintaro se daría cuenta que su balcón estaba abierto. Tras acercarse a mirar, Shintaro notaría que por alguna razón había una chica de pelo blanco durmiendo ahí plácidamente. Esto sorprendería tanto a Shintaro, quien al dejar caer su desayuno terminaría despertando a dicha chica. Como ella estaba completamente mojada, Shintaro le prestaría su baño. Así, mientras ella se limpiaba un poco, Shintaro se pregunta si la presencia de la chica se trataba de algo así como una cámara indiscreta o algo similar. Una vez vestida, la chica se disculparía por haber usado su balcón sin su permiso, presentándose ante él como Towa, la cual le agradecería a Dios por haber encontrado a un chico de buen corazón. Ella le preguntaría cómo es que hacía para vivir en una gran mansión si no vivía con su familia. Shintaro le explicaría que de hecho su vivienda solo se trataba de ese pequeño cuarto, cosa que sorprendería mucho a Towa, ya que ella creía que ese lugar solo era un almacén de la mansión. Por otro lado, Towa le dice a Shintaro que haría lo que quisiese para agradecerle por dejarle dormir en su balcón. Shintaro le respondería que no necesitaba nada de eso, por lo que ella le dice que si era así, entonces podía hacerle de comer. Aunque como no tenía nada para cocinar, ella se pondría a hacer otra cosa, donde terminaría lastimándose al tratar de detener a dos gatos que estaban por pelear. Una vez tratadas sus heridas, Shintaro trataría de preguntarle de dónde es que venía. Sin embargo, Towa le terminaría respondiendo que no era de la tierra como tal, sino que en realidad era un ángel que bajó desde el cielo para estudiar cómo es que vivían los humanos en el mundo. Obviamente Shintaro no le creía para nada, por lo que cuando Towa le pedía que le dejase quedarse, él la terminaría despachando gracias a un aviso de que debía irse a trabajar. Horas más tarde, Shintaro saldría antes del trabajo debido a que estaba empezando a desvariar por una fiebre alta que tenía. De camino a casa, Shintaro se daría cuenta de que Towa estaba siendo acompañada por un hombre adulto. Al preguntarle, ella le dice que ese hombre amable le había invitado a pasar la noche en un hotel. Entonces Shintaro se la llevaría corriendo, aunque como estaba muy enfermo, él terminaría desmayándose en medio camino. Una vez recobrada su conciencia, Shintaro ve que Towa le había preparado algo de comer para que se sintiera mejor. Shintaro entonces le advertiría que no debía irse con la gente así porque así, ya que había muchas personas malas ahí afuera. Sin embargo, como parecía no tener a dónde ir, Shintaro le dice que si realmente no tenía dónde regresar, entonces podía quedarse en su apartamento por algún tiempo. Towa se alegraría mucho por esa noticia, así que ella termina revelándole que no había sido mucho problema traerlo, ya que tenía unas alas por ser una ángel. A la mañana siguiente, Shintaro se daría cuenta de que Towa solía revelar sus alas cuando estaba demasiado emocionada. Él le pregunta a qué se dedicaban los ángeles en el cielo. Towa responde que se encargaban de cosas como guiar que las almas no se pierdan entre el cielo y la tierra o traerle felicidad a los humanos, aunque en verdad ni ella misma sabía de qué se trataba esa tarea. Por eso ella había bajado hasta el mundo de los humanos para aprender más sobre ese tipo de cosas. Shintaro entonces se daría cuenta de que si ahora eran dos, no tendría más remedio que cocinar en casa por sí mismo para que así le alcanzara toda su mesada. Así, ambos se dan una vuelta por un centro comercial para comprarle algo de ropa a Towa, ya que ella llamaba demasiado la atención con esa vestimenta. Mientras se probaba algo de ropa, Towa se daría cuenta de que Shintaro había hecho mucho por ella hasta el momento. Por tanto, ella le dice frente a todas las personas que se aseguraría de hacerlo feliz, cosa que sonaba como una verdadera confesión para todos los demás. Aunque como si eso no hubiera sido suficiente, el verdadero problema de Shintaro es que había olvidado por completo comprar otro futón para ella. Al día siguiente, Towa le comenta a Shintaro que tras llegar a la Tierra no sabía muy bien cómo hacer para interactuar con los humanos. Tenía la opción de mostrarse como un ángel y quizás ser adorada, o la opción de mezclarse como si fuera una humana más y vivir tranquilamente. Como ella no sabía muy bien qué opción elegir, decidiría descansar antes de tomar una decisión definitiva. Es así que ella accidentalmente terminaría llegando al balcón de Shintaro con el pequeño presentimiento de que definitivamente algo maravilloso sucedería. Al probar la deliciosa comida de Towa, Shintaro se pondría a pensar si en verdad se merecía tener a una chica con tan buenas cualidades en su apartamento. Shintaro entonces le pregunta si podía hacer algo por ella. Towa le responde que había hecho suficiente, pero ella le pregunta, le dice si podría enseñarle a usar correctamente la bañera. Shintaro le enseñaría a usarla, aunque la sola idea de que una chica tan linda estuviera usando su bañera le provocaba algunos sentimientos confusos. Trataría de ver la tele para despejarse, sin embargo, estos pensamientos no lo dejaban en paz de ninguna manera, por lo que para despejar su mente completamente se pondría a hacer los deberes, ya que era la única manera de concentrarse por completo. No obstante, se concentraría tanto que olvidaría por completo
momento que Towa estaba en la bañera, ocasionando un infortuito accidente entre ellos. A la mañana siguiente, Shintaro estaba algo somnoliento debido a que no pudo dormir nada porque Towa estaba demasiado cerca de él mientras dormían. Por eso, tras entrar en el baño, ellos accidentalmente volverían a tener un par de accidentes fortuitos más. Más tarde, Shintaro le comenta a Towa que aún estaba en primer curso de preparatoria. Ella le dice que se listaría de inmediato para ir con él, pero Shintaro le aclara que no era necesario que fuera con él, por lo que Towa le pregunta cómo es que lo haría feliz si no estaba cerca de él. Shintaro le diría nuevamente que no podía ir, dejándola algo decaída tras escuchar su negativa. En medio camino, Shintaro se sentía algo mal por haber comido demasiado y por no haber dormido nada. En eso, de repente uno de sus amigos llamado Suichi lo golpearía en la espalda, ocasionando que casi vomitara en el acto. Al verlo en tal mal estado, otra de sus amigas llamada Tsumugi le preguntaría si se encontraba bien. Él les comentaría que no pudo dormir bien ya que se había sentido algo enfermo. Shintaro, notando que ambos se llevaban muy bien, les mencionaría que para ser amigos de la infancia verdaderamente parecía como si fueran una pareja casada. Sin embargo, esto molestaría tanto a Tsumugi, quien le avisaría que no se le ocurriera volver a repetir algo así. Por otro lado, vemos que tras terminar las labores de casa, Towa estaba pensando en lo que podría estar haciendo Shintaro, aunque en ese momento se daría cuenta de que Shintaro no había llevado nada para comer. Por su lado, vemos que él estaba comiendo algo simple que había comprado en el supermercado. Es así que completamente sonrojada, Tsumugi le preguntaría si le gustaría que le preparase la comida justo como hacía para ella misma por las mañanas. Shintaro se pondría a pensarlo por un momento. Sin embargo, al ver que Towa estaba mirándolo por la ventana, él la citaría a la azotea para evitar que la vean volando, lo cual curiosamente sí habían hecho algunos. Aunque como esto se trata de un anime, todos llegaron a la conclusión de que estaban sufriendo algo así como una alucinación colectiva. Una vez en la azotea, Shintaro se preguntaría si acaso había un gran revuelo en caso de que hubiera sido visto por muchas personas. Towa le dice que le había traído el almuerzo porque estaba preocupada de que no tuviera nada que comer. Al notar la tristeza de su voz, Shintaro le pediría perdón y le pregunta si le gustaría que almorzaran juntos. Por otro lado, horas más tarde, Tsumugi recordaría que la primera vez que vio a Shintaro fue a sus 6 años cuando él ayudó a volver a casa después de que se perdiera por separarse de sus padres. Había sido amor a primera vista, por eso, a pesar de no haberlo visto por más de 9 años, ella todavía recordaba aquel que era su primer amor. Es así que cuando lo volvió a ver durante la admisión a la preparatoria, ella estaba segura de que no era una simple casualidad, sino que se trataba del destino que quería que se volvieran a reencontrar. Volviendo al presente, Tsumugi quedaría completamente desconcertada y fuera de sí al ver que Shintaro era demasiado familiar con una chica a la cual no conocía. Sin embargo, ella quedaría aún más sorprendida al ver que esa chica sacó unas alas de repente y se fue volando sin más. Por la tarde, ella se pregunta cuál sería la manera más adecuada para preguntarle a Shintaro de quién se trataba esa chica. Aunque como la gente no solía volar porque sí, ella atribuye ese recuerdo a que era una alucinación suya ante la impresión de ver a Shintaro con otra chica. A la mañana siguiente, Shintaro se negaría a llevar el almuerzo de Towa ya que no podría explicar quién se los había preparado. Towa creía que Shintaro lo odiaba puesto que aparte de rechazar su comida, él había decidido dormir en el piso la noche anterior. Sin más remedio, él aceptaría llevarse la comida, pero le avisaría que no lo esperara para el almuerzo ya que ese día tenía trabajo hasta tarde. Llegada la hora del almuerzo, Shintaro trataría de irse a almorzar a otro lado. Sin embargo, es detenido por Suichi, quien le pide que almorzasen juntos. Tsumugi trata de preguntarle nuevamente sobre hacerle la comida, aunque al notar que llevaba un almuerzo preparado, ella se da cuenta que por el corazón que tenía en el almuerzo, definitivamente tenía que ser de una chica. Así, con la rabia a tope, ella terminaría desquitándose con Suichi por haber tocado su comida. De camino al trabajo, Shintaro estaba algo preocupado de que ellos descubriesen que vivía con una chica. Mientras lo lamentaba, de repente aparece una anciana, la cual trata de venderle unos talismanes para que pudiera solucionar sus problemas con las mujeres. Shintaro inmediatamente huye de ella, ya que no creía que todo en verdad fuera un problema. Llegado a su trabajo, el manager le avisa que justo en ese momento la otra chica del otro turno estaba trabajando también, por lo que si lo requería le agradecería que la ayudase. Sin embargo, su primera impresión con ella sería desastrosa, ya que le terminó viendo mientras estaba cacheteando. Más tarde, ella le llevaría un paño frío a Shintaro para que bajara la hinchazón de su cachetada. Tras eso, ella se presentaría como Noela y de una manera fría le dice que olvidara lo que vio para que ella también olvidara ese incidente. Terminado su turno, el manager le dice que podían probar un nuevo postre que había elaborado en lo que se alistaban para irse. Al notar que el postre llevaba cereza, Shintaro recordaría el pequeño incidente entre ellos. Él trataría de dejarlo pasar. Sin embargo, Shintaro se daría cuenta que de hecho Noela recordaba demasiado bien ese incidente entre ambos.
así que él trataría de aligerar el ambiente haciendo un pequeño chiste, pero este terminaría avergonzando aún más a Noela, la cual inesperadamente empezaría a enfriar todo el ambiente del lugar, ya que era nada más ni nada menos que una mujer de las nieves. Shintaro más o menos entendía la situación, pues si existían los ángeles, por extensión también debían existir otros seres sobrenaturales. En ese momento de repente escucharían la voz del manager, por lo que rápidamente ambos se cambiarían y se irían corriendo del lugar con los postres. Por otro lado, vemos que Towa se preguntaba dónde estaba Shintaro, ya que eran eso de las 9 de la noche y no había llegado, aunque ella no era la única que estaba inquieta, pues Tsumugi no podía concentrarse para nada después de haber visto el corazón en el almuerzo de Shintaro. Así que para calmarse un poco, ella se iría a comprar algo de helado en la tienda. Volviendo con ambos, Noela le preguntaría si en verdad creía sobre eso de que era una mujer de las nieves. Shintaro le afirmaría que sí, pues en sus pensamientos, si existían los ángeles, era bastante obvio que también existían otro tipo de seres sobrenaturales. Escuchando esto, Noela entonces le cuenta que su condición era algo hereditario, ya que tanto su madre como su abuela también eran mujeres de las nieves. Por eso ella era algo distante con los demás, puesto que dependiendo de la intensidad de sus emociones, ella podía congelar un lugar por completo. Noela creía que era un caso perdido, pues por su culpa casi se meten en serios problemas en el trabajo. Shintaro entonces le aclararía que de hecho creía que ella era increíble, ya que siempre se esforzaba en el trabajo, poniéndole una sonrisa cálida a los clientes. Tras decir eso, Noela le agradecería por haberle dado algo de consuelo. Así, seriamente, ella le pediría que fuese su amigo. Shintaro aceptaría sin dudar, pero en ese momento de repente Towa aparecería frente a ellos, la cual terminaría siendo visto tanto por Noela como por Tsumugi. Shintaro les pediría que hicieran como si no hubieran visto nada. Obviamente ellas se negarían a hacer eso, por lo que sin más opción, Shintaro les explicaría que ellos se habían conocido cuando ella de repente había llegado a su balcón. Tsumugi pregunta por qué precisamente Shintaro. Entonces Towa le respondería que esencialmente solo porque había dormido la primera noche en su balcón. A Tsumugi le encantaba lo bueno que era Shintaro, aunque inmediatamente se siente molesta al darse cuenta que su almuerzo había sido hecho por una chica y que además parecían llevarse bien con Noela. Shintaro, para evitar que Noela se descontrolase, le aclararía que ellos se conocían ya que ambos trabajaban en la misma cafetería. Noela por su lado le pregunta si ambas eran sus amigas. Shintaro les dice que sí eran sus amigas. Sin embargo, al notar que ambos la llamaban por su nombre de pila, Tsumugi se preguntaría en qué momento ellos se habían hecho tan amigos para que ambas chicas los llamasen por su nombre. Antes de irse, Noela inesperadamente les llegaría a revelar que era una mujer de las nieves. Obviamente ellas no le creerían, por lo que en ese momento ella comenzaría una fuerte ventisca mientras se acordaba del pequeño malentendido que había tenido con Shintaro. Una vez calmada de nuevo, ella les explicaría que había revelado este secreto ya que le parecía injusto que ella se guardara eso cuando Towa había revelado que era una ángel. Como había sido la única que no confesó nada y no quería sentirse fuera de la conversación, Tsumugi entonces revela que ella se meaba en la cama hasta aproximadamente sexto de primaria. Aclarada las cosas, Shintaro se pondría feliz ya que parecía que las chicas se volverían muy buenas amigas. Más tarde, Towa le pregunta si estaba enojada con ella, puesto que por su culpa esas chicas habían descubierto su secreto. Shintaro le aclararía que no estaba enojada con ella, aunque le agradecería que no volviera a ser tan imprudente con su secreto. A la mañana siguiente, Shintaro inesperadamente de repente tiene la visita de los federales, los cuales venían a llevarse tanto a Noela como a Towa, aunque eso solo se trataba de una pesadilla suya. En el colegio vemos que Tsumugi también tenía unas señoras ojeras, aunque en su caso era porque no sabía si Shintaro tenía algún tipo de relación con Towa. Él aclararía de inmediato que no era ese tipo de relación con ella. Sin embargo, esto es escuchado por Shuichi, a quien le dicen que Towa era una pariente lejana de Shintaro, la cual le preparaba los almuerzos a veces. Más tarde, Shintaro ve que Noela estaba rodeado por un par de chicos a los cuales estaba ignorando. En cambio, al verlo a él, ella se emociona de sobremanera, ya que esperaba hacer todo tipo de cosas de amigos, como tener un diario compartido. Sin embargo, Shintaro le aclararía que no podían hacer nada de eso por el momento, ya que ambos tenían trabajo en la cafetería esa tarde. Horas después, el manager le preguntaría a Shintaro si estaba saliendo con Noela, pues ella le había pedido que le asignara todos sus turnos junto a él. Shintaro le aclara que solo eran amigos, aunque eso también era impresionante debido a que ella era muy fría con todos a su alrededor. Siguiendo con su turno, Shintaro ve que tanto Tsumugi como Towa estaban en una de las mesas del local. En el caso de Towa, había sido guiada por un gato hasta ahí, y en cambio Tsumugi estaba ahí para averiguar cuál era la relación que tenía con Noela, aunque ella queda muy complacida al ver lo guapo que se veía Shintaro con su uniforme. En lo que esperaban su orden, ella se daría cuenta que por el trabajo tal vez ellos no tenían mucho tiempo para interactuar entre sí. Sin embargo, contrario a lo que creía, Noela andaba todo el rato hablando con Shintaro, por lo que el manager le pediría que se controlase un poco, puesto que estaban trabajando. Así que ella le diría a Shintaro que no podían ser más amigos en el trabajo, molestándose ella viendo que a Shintaro no parece afectarle esto. Por otro lado, Towa le preguntaría a Tsumugi por qué Shintaro estaba trabajando si él era un
estudiante de preparatoria. Ella le diría que por lo general los estudiantes que trabajaban era porque no podían llegar a fin de mes. Esto dejaría pensando a Towa, la cual se pondría a atender las mesas del lugar, aprovechando que Tsumugi había ido corriendo al baño. Al darse cuenta de eso, Shintaro se la llevaría afuera, donde Towa le pregunta si estaba trabajando por su culpa. Él aclararía que eso no era correcto, puesto que él ya estaba trabajando desde antes que ella llegara a su casa. Aún así, Towa se sentía mal, ya que creía que estaba perjudicando a Shintaro, por lo que él le aclararía que desde que había llegado, su vida había mejorado mucho a diferencia de antes. Por otro lado, vemos que el manager estaba emocionado ante el posible triángulo amoroso que tenía Shintaro con Noela y Towa. Sin embargo, su emoción sería interrumpida ante Noela, la cual le pediría que cambiase todos sus turnos, evitando coincidir con Shintaro. A la mañana siguiente, Shintaro le preguntaría qué es lo que comían en el cielo. Towa le dice que había mucha variedad de árboles que les daban todo tipo de cosas. Shintaro creía que solo se alimentaban de cosas como fruta o verduras, pero la verdad es que esos árboles eran capaces de generar todo tipo de comidas elaboradas para los que vivían ahí. Por otro lado, Tsumugi estaba algo deprimida, ya que Shintaro no paraba de pedirle consejos sobre todo tipo de cosas para Towa. Aunque para ella, Shintaro siempre había sido algo raro, puesto que cuando sus padres se fueron al exterior, él decidió quedarse a estudiar ahí en un apartamento que le había prestado su tía. Obviamente, Tsumugi estaba muy agradecida con su tía, puesto que gracias a su apartamento ella había tenido la oportunidad de volver a ver a su amado. A ella no le molestaba que Shintaro le pidiera consejos sobre Towa. Lo que le molestaba es que él le hablara directamente de otras chicas, precisamente a ella, la pobre enamorada. Por eso, precisamente se sentía algo decaída, ya que creía que tal vez si hubiera confesado sus sentimientos antes, otra sería la historia. Aunque si lo pensaba bien, en verdad era imposible adivinar que él estuviera viviendo con un ángel de un día para otro. Al notar su terrible ánimo, su madre le pregunta si se encontraba bien. Tsumugi simplemente le pregunta si por si acaso no descendía de alguna criatura extraordinaria. Mientras Tsumugi pensaba qué podía hacer al respecto, su madre recordaría que tenía un cupón para comer algunas donas gratis con varios amigos, por lo que ahora Tsumugi tenía la ocasión perfecta para estar a solas con Shintaro. Sin embargo, por más que lo quisiese, ella no tenía el valor suficiente para pedirle que salieran a solas. Pero cuando todo parecía perdido para ella, Shuichi se pondría a la 10 del Dieguito y viendo que tenía ese cupón, le pediría a Shintaro ir con ellos para comer esas donas. Aunque con un giro del destino aún más sorprendente, como Shuichi tenía que limpiar el aula, el deseo de Tsumugi de salir a solas con Shintaro parecía que finalmente se iba a cumplir. Antes de ir al lugar, Shintaro le pediría pasar por la biblioteca, ya que él quería averiguar un poco más sobre las criaturas sobrenaturales. En medio de la búsqueda, Shintaro le dice que la admiraba, puesto que había sido muy valiente al confesar su secreto para que Towa y Noela se tranquilizaran en el parque. Después de agarrar algunos libros, Tsumugi ve que Shintaro se estaba durmiendo ahí mismo. Por eso ella aprovecharía que él estaba así para revelarle que ella le gustaba a él. Más tarde, ante la torrencial lluvia que estaba cayendo, Shintaro le dice que lo mejor era que ella fuera a recoger las donas para poder comerlas en su casa. Sin embargo, ella no se daría por vencida y le diría a Shintaro que ninguna lluvia podría vencerla. En medio camino, ellos ven que un niño había roto su paraguas al tropezarse por ahí. Así que Tsumugi le daría su paraguas y con las mejillas pintadas de rosa le pediría a Shintaro que fueran juntos bajo su paraguas. Días después, Shintaro estaba algo preocupado, ya que era la primera vez que volvería a casa junto a Noela, cosa que no sabía muy bien de qué hablar con ella. Aunque en el camino se daría cuenta que hablar no sería un problema porque Noela hablaba hasta por los codos. Así, ambos irían pasando por varios lugares haciendo lo que se suponía que hacían los amigos. Antes de terminar su recorrido, Noela le revelaría que no había podido dormir mucho esa semana, ya que después de revelarle que era una mujer de las nieves, su corazón no dejaba de latir a mil. Por eso, él estaba muy agradecida a Shintaro, puesto que por primera vez en su vida había podido volver a casa con un amigo quien sabía quién ella era en realidad. Por otro lado, vemos que mientras Towa andaba haciendo los quehaceres de la casa, de repente escucharía un golpe seco en el balcón de la casa. Al verificar si se trataba de alguna paloma o algo por el estilo, ella se daría con la sorpresa de que se trataba de otra ángel llamada Shiu, la cual estaba bastante sucia y golpeada por haber aterrizado bastante mal. Así que Towa se la llevaría a bañar y justamente después de eso, Shintaro entraría en el departamento, el cual obviamente se llevaría su respectiva cachetada por verlas accidentalmente. Presentados los dos, Shiu quería llevarse de inmediato a Towa al cielo, pero ella se negaría en el acto y le preguntaría qué hacía ahí en la tierra. Shiu le diría que estaba preocupado por ella, aunque en verdad solo había pasado una semana desde que ella había bajado desde el cielo. Shiu le preguntaría qué hacía haciendo los quehaceres en ese basurero. Towa le respondería que estaba ayudando a Shintaro porque él le dejaba quedarse en su casa. Esto molestaría a Shiu, la cual quería eliminar a Shintaro por haber obligado a Towa a hacer esas cosas para él. Towa la regaña por decir eso, por lo que Shiu le dice que dado el caso, entonces ella lo mandaría directito para el cielo. Calmada la situación, ella trata de llevarse nuevamente a Towa,
Towa. Sin embargo, ante su repetitiva negativa, Shiu le preguntaría qué es lo que aprendería exactamente en el mundo si Shintaro la tenía encerrada todo el día en su casa. Así que ella se dirigiría directamente hacia él y le cuestionaría si acaso no tenía grandes diferencias con ella, puesto que en el cielo su hogar no era para nada parecido a esa casita de plebeyo que tenía él. Shintaro confirmaría que era cierto que tenía sus grandes diferencias, pero también era cierto que siendo de mundos tan diferentes, era normal que algunas cosas les pareciera extrañas a él y a ella. Shiu no se tragaría las palabras de Shintaro, por lo que nuevamente insistiría en llevarse a Towa, ya que para ella los humanos no eran de fiar y mucho menos si los conocías por menos de una semana. Towa la detendría en seco y le explicaría que aun conociéndolo por una semana, él había demostrado que en verdad se preocupaba por ella desde el fondo de su corazón, por eso ella quería devolverle esa amabilidad suya haciéndolo feliz cuanto pudiese. Esto destrozaría el corazón de la pequeña Shiu, la cual saldría corriendo negándose a aceptar las palabras de Towa. Tras encontrarla, Towa se disculparía con Shiu, ya que entendía que ella estaba así debido a que se preocupaba en verdad por ella. Tras darse un abrazo de reconciliación con ella, de repente su tiempo en la tierra estaba por terminarse, así que ella se dirigiría directamente a Shintaro diciéndole que aunque no lo aceptara del todo, creía que sí tenía un buen corazón, puesto que Towa sabía juzgar muy bien a las personas. Después de que se fuera, Shintaro le dice a Towa que era verdad que si seguía en su casa no aprendería nada de cómo es que vivían los humanos en la tierra, por lo que si ella quería, saldrían a dar una vuelta por la ciudad después de cenar. Así, día tras día, Shintaro le iría enseñando todo lo que debía saber para que pudiera salir sola por la ciudad, aunque todavía estaba algo preocupado en caso de que ella se encontrara con algunas malas personas. Días después, ambos se pasarían por la ciudad para comer algunos bocadillos por ahí. En medio de un paseo en un lago con un cisne, Shintaro se daría cuenta de que si lo pensaba bien, realmente parecían como si estuvieran teniendo una cita. Tras bajar, Shintaro le negaría la mano a Towa, ya que eso era algo que hacían las parejas que estaban en una relación. En eso, de repente una chica la empujaría y se iría sin siquiera disculparse. Ahí Shintaro se daría cuenta de algo. Eran los humanos quienes ponían precisamente en peligro a Towa, llegando a preguntarse él mismo si acaso él era igual que ellos. Sin embargo, Towa le aclararía que no estaba mal pensar en sí mismos, ya que para pensar en los demás era necesario ponerse como prioridad a uno mismo. Horas más tarde, ambos se darían cuenta de que había alguien esperando en la puerta de su apartamento, quien tras ver a Shintaro lo abrazaría inmediatamente. Una vez dentro, él la presentaría ante Towa como Mari, su tía por parte de padre, la cual se ganaba la vida siendo mangaka durante esas horas sin dormir. Sin embargo, aún siéndolo, Shintaro, a pesar de que ella era su tía, no tenía ninguna de sus obras. Como ella se había comido toda la cena que habían comprado, ella les ofrecería un pastel que había comprado de camino. Al preguntarle la razón de comprar un pastel completo, Mari se pondría a llorar, ya que era su cumpleaños y nadie la había felicitado. Por eso había ido a visitar a Shintaro para comerlo con él, pero él la había dejado esperando por más de 5 horas ahí. Así que ellos, con un poco de lástima, le cantarían el feliz cumpleaños, quien después de todo ese tiempo recién se pregunta quién era esa chica que estaba ahí. ¿Acaso se trataba de la novia de Shintaro? Él rápidamente desmentiría esto, diciendo que eran algo así como compañeros del comité del festival de otoño. Ella se creería esa excusa ridícula y entonces le pregunta a Towa si Shintaro era popular con las chicas en la escuela. Shintaro trataría de desviar el tema, pero Mari aprovecharía la oportunidad para contarle a Towa que de hecho ella solía cambiarle los pañales a Shintaro cuando era pequeño, ya que sus padres solían trabajar mucho todos los días. Notando que Towa era muy formal con ellos, Mari le preguntaría si acaso jugaban a ser amo y sirvienta. Más tarde en el baño, tras ver que habían 2 cepillos ahí, Mari se pondría a pensar que estando solos, él podría hacer todo tipo de cosas con muchas personas, así que le recomendaría que no hiciera nada impúdico que implicara a más de 2 personas. Como era algo tarde, ella insistiría en acompañar a Towa a casa, así que en el camino, Shintaro le dice a Towa que en cuanto se separasen de ella, volará al balcón y se ocultará ahí hasta que su tía se fuera. Antes de irse, Mari le pide de favor a Towa que siguiera siendo amigo de su sobrino, ya que era un buen chico y era de fiar. De vuelta en el apartamento, Shintaro trataría de despachar a su tía cuanto antes para que Towa pudiera volver a entrar. Sin embargo, ella le diría que no pensaba irse de ahí, puesto que había comprado varias cosas para pasar la noche con él. Además, se rehusaba por completo a trabajar para su editora por haber olvidado por completo su cumpleaños. Al escuchar que su editora tenía el sobrenombre de Kida, Shintaro se pondría muy eufórico, pues él era muy fanático de todas las obras que supervisaba. Esto deprimiría más a Mari debido a que sentía que era un peso muerto para ser supervisada por alguien tan famosa como ella, por lo
que vehementemente se rehusaba a volver con ella esa noche. Mientras hacía su berrinche ahí, de repente llegaría su editora, molesta debido a que había estado buscándola por todos lados. Al enterarse que Shintaro era su sobrino y que además vivía solo, ella se disculparía con él por haberle tenido retenida en sus oficinas por tanto tiempo, a pesar de que ella estaba encargado de él. Antes de decir más, ella le felicitaría por su cumpleaños, aclarándole que de hecho le había comprado un pastel para celebrar con ella, pero cuando pasó a dárselo ya se había esfumado de la oficina. También le dice que no debía tener tan mala opinión de sí misma, puesto que ella no perdería el tiempo con una autora si es que esta no le interesase genuinamente. Esto finalmente convence a Mari, la cual acepta retirarse de su apartamento para celebrar su cumpleaños con su editora. Días después, de camino a casa, de repente una chica choca con Shintaro, la cual le pide que le ayudase a escapar ya que la estaban siguiendo. Aunque en verdad sus perseguidores lo único que querían era devolverle un libro que se le había caído por ahí. Una vez en un lugar más seguro, ella se pondría a oler a Shintaro ya que su olor era agradable para ella. Shintaro le preguntaría por qué la estaban persiguiendo. La chica le respondería que no lo sabía, puesto que ellos de repente habían comenzado a seguirla sin más, aunque tenía la leve sospecha de que pudieran ser los cazadores de vampiros, ya que ella era nada más ni nada menos que Lilishka, la última en el linaje de los vampiros de Transilvania. Shintaro creería por completo esas palabras por un momento. Sin embargo, al ver cómo se le cayó uno de sus lentes de contacto rojos, él cae en cuenta que solo se trataba de una chica que estaba pasando por la difícil etapa del chunibyo. De vuelta en casa, Shintaro le comenta a Towa sobre el curioso encuentro que había tenido con esa chica que se creía ser un vampiro. Es así que en medio de la noche, Shintaro siente que alguien le estaba dando mordisquitos en el cuello. Al mirar de qué se trataba, se da con la sorpresa de que ella estaba ahí, guiada por ese olor irresistible a su olfato. Shintaro trataría de botarla de inmediato, pero ella se negaba a irse a menos que le dejase lamerle el cuello. En ese momento, Shintaro caería en cuenta y le pregunta cómo es que había llegado hasta su habitación. Sin embargo, al mirarla mejor, se daría cuenta de que efectivamente se trataba de una auténtica vampiresa oriental. Aún así, él trataría de que se marchase nuevamente, pero ella le reitera que no se iría a menos que por lo menos le dejase olerle un poco. Shintaro le diría que ya le había mordido hace rato, pero ella negaría esa acusación ya que era una vampiresca moderna que vivía sin beber sangre, aunque se alimentaba de cosas rojas que se asemejaban a la misma. Shintaro buscaría algo rojo para ella, pero antes de dárselos, ella se lanzaría encima de él queriendo morderlo. A pesar de querer que se fuera, al final ella terminaría quedándose a dormir ahí, tratando toda la noche de mordisquear su cuello. A la mañana siguiente, Towa despertaría asustada, pues si lo pensaba bien, era posible que ella se hubiera convertido en cenizas debido a la luz solar que entraba por su ventana. Shintaro trataría de tranquilizar a Towa en ese momento, aunque en verdad él también estaba algo preocupado de que le hubiera pasado algo a la vampiresa. En eso, Tsumugi de repente le recuerda a Shintaro que faltaba poco menos de una semana para los exámenes parciales, preocupando aún más al pobre Shintaro. En medio de su almuerzo, de repente, Shintaro sentiría que alguien le estaba lamiendo su cara. Era nada más ni nada menos que la vampiresa, la cual curiosamente estaba en el mismo grado que él, pero en diferente salón. Ella le aclara que efectivamente no le gustaba el sol, pero que en verdad no se calcinaría si es que estaba expuesto a este. Además, le aclararía que había desaparecido sin decir nada en la mañana, ya que debía volver a casa para ponerse el uniforme del colegio. En ese momento, Shintaro recordaría que debía llevarle el aperitivo a Suichi, por lo que una vez de vuelta, él le pregunta a Tsumui si conocía a una tal Lilishka de otro curso. Ella la recordaría por su peculiar vestimenta, pero algunas compañeras más le revelarían que en verdad su verdadero nombre era Sayuri y que era alguien conocida, ya que en su primer día había afirmado que era una vampiresa de verdad. Llegada la hora de salida, Tsumugi le preguntaría si le gustaría que le prestase sus apuntes para los exámenes, puesto que parecía no haber prestado mucha atención en clases. Shintaro aceptaría de inmediato. Sin embargo, Tsumugi no podría disfrutar de su victoria, puesto que de inmediato un murciélago aparecería con una nota que le decía que lo siguiera hasta el club de ocultismo. Tras encontrarse con Sayuri de nuevo, esta le ordenaría que se volviera su sirviente de inmediato. Obviamente Shintaro se negaría en el acto, por lo que ella le ofrecería unos boletos para su cumpleaños que no podría rechazar. Él volvería a negarse de inmediato y en cambio le pregunta por qué se estaba comportando de esa manera tan de repente. Sayuri le responde que visto que parecía que no quería que los vieran juntos en el patio y que además le había negado la entrada a su casa, entonces esa era la única manera de sentir su olor que tanto le gustaba. En ese momento ella no aguantaría más y trataría de oler a Shintaro de nuevo. Antes de que lo hiciera, las chicas aparecerían de repente, descubriendo que Sayuri era una vampiresa. Tras esa revelación, ella se disculparía con Shintaro por lo sucedido, alegando que desde que lo conoció no había sido capaz de controlarse al estar cerca de él. Shintaro se suaviza al verla llorar, por lo que le dice que podía ir a su casa siempre y cuando entrara por la puerta como una persona normal. Después de eso, Noela le preguntaría a Shintaro si podía ir a estudiar en su casa para los exámenes. Antes de decir más, inmediatamente Tsumugi se uniría
accedería a la petición de ir a su casa. Shintaro les dice que primero debían preguntarle a Touwa, por lo que sin un consenso, Sayuri les diría que si querían podían usar la sala del club de ocultismo para estudiar. Días después, el grupo le agradecería a Tsumugi, ya que gracias a sus indicaciones ninguno de ellos había tenido problemas con sus exámenes. Como estos ya habían terminado, Noela les propone tener algo así como una celebración por no haber reprobado, cosa que el grupo aceptaría sin dudar. Antes de irse, Shintaro le preguntaría dónde estaban los demás miembros, ya que según las reglas eran como mínimo 3 estudiantes para conformar un club. Sayuri le dice que obviamente la primera era ella, pero la segunda se trataba de un esqueleto que ella había agarrado del almacén. En cambio, la tercera miembro era una chica la cual se pondría a llorar tras tropezar accidentalmente con Shintaro en la puerta. Entonces Sayuri la presenta como Hisui, la tercer miembro del club de ocultismo, quien sufría de ansiedad social y era en extremo tímida. Como ella parecía estar mortificada por verlos ahí, Tsumugi le pediría perdón y le diría que no se preocupase ya que estaban por irse. Shintaro le preguntaría si iría con ellos teniendo en cuenta de que Hisui había vuelto al club. Sayuri le respondería que sí los acompañaría pues tenían algo importante de lo que hablarles. En medio camino ella revelaría que aparte de ellas dos, todos los otros miembros ya se habían graduado del colegio. Por eso, sin más opción, ella les ofrece el gran honor de pertenecer al club para evitar que el club se disolviera por falta de miembros. Shintaro se negaría de inmediato, así que como no quería hacerlo, las chicas deciden tampoco unirse, ya que ambas lo iban a hacer si Shintaro accedía a esto. Él trataría de preguntarle si le gustaba el ocultismo a Hisui, pero en cambio esta se pondría a llorar, por lo que Sayuri aclararía que ella, al ser muy tímida, solía pasar mucho tiempo leyendo en la sala del club. Siguiendo su camino, el grupo notaría que se estaba celebrando un festival en plena mañana, por lo cual el grupo decide pasarse a mirar un poco. Shintaro notaría que Sayuri no estaba con ellas. Sin embargo, ella de repente reaparecería con muchas cosas del festival. Ella le preguntaría si le preocupaba algo, puesto que sentía un olor agridulce viniendo de él. Shintaro le dice que sentía que le daba miedo a Hisui, ya que a diferencia de con él, ella parecía estar bien hablando con las chicas. Sayuri respondería que tal vez ella estaba así porque él había visto su ropa interior durante el tropiezo. Obviamente Shintaro negaría eso de inmediato, pero Noela le diría que no debía preocuparse por eso, ya que al igual que con ella, eso había sido un accidente. Para aligerar un poco el ánimo, ellos dejarían de lado eso y mejor disfrutarían el festival aprovechando que estaban ahí. Como las chicas estaban comprando algunas papas, Shintaro se pasa por un puesto de pepinos helados donde le compra uno también a Hisui, pues parecía que ella también quería probarlos. Más tarde, Shintaro se pondría a pensar de que si no hubiera conocido a Touwa, seguramente él no estaría disfrutando de un festival como ese. Por eso hubiera sido mucho mejor si ella hubiera estado con ellos. En eso, ve que Sayuri parecía querer saltar, es así que al tratar de agarrarla, es él quien terminaría cayendo directo hacia el río. Y contrario a las demás, la primera que saltaría a socorrerlo inmediatamente era Hisui, la cual después de sacarlo le dice que no es que le tuviese miedo, sino que con quien más le costaba hablar por su timidez era precisamente con los chicos. Gracias a eso, Shintaro se quedaría más tranquilo al poder haber aclarado las cosas. Tras eso, el grupo ve que de repente un halo estaba brillando en la cabeza de Hisui, ya que al igual que con las otras chicas, era nada más ni nada menos que una chica kappa. Que por si no lo sabían, los kappas son estos seres con apariencia como de tortuga, parte de la mitología japonesa, que aparte de hacer todo tipo de maldades, se los conoce más por secuestrar para comérselos, aunque muchos suelen darle pepinos como gestos de buena voluntad, ya que a ellos les encanta y si estás bien con ellos no te hace nada. Digo, tal vez por eso Hisui ayuda al toque a Shintaro cuando cayó al río y ya. Y precisamente Hisui no era del montón, pues su abuelo era el jefe de la Federación de Kappas de Japón. Ella estaba eufórica de que su secreto hubiera sido revelado, pero Noela la tranquilizaría diciéndole que ambas eran iguales y no solo ella, pues también tenían una chica ángel en su grupo de amigos. Días después, Shintaro le preguntaría a Touwa si acaso no se enojaba con nada. Ella se lo pensaría y le respondería que así como parecía, realmente no había nada que la enojase. Tal parecía que aparte de ser un ángel de verdad, también era un ángel en su personalidad. Más tarde, Shintaro se va con Noela y Tsumugi a probar unos postres nuevos. Mientras estaba ahí, de repente, Touwa ve que Noela le estaba dando de comer a Shintaro a la boca. Esto la haría resoplar, pues él solía negarse a que ella hiciera eso en casa. Por la noche, Shintaro ve que Touwa estaba algo extraña y parecía que ni ella misma entendía sus emociones. Pensando lo mejor, Touwa se daría cuenta de que tal vez lo que sentía se trataba de alguna especie de celos. Mientras se comía el pastel que le llevó Shintaro, le dice que como ya estaba de vacaciones, entonces podrían salir a dar algunas vueltas por la ciudad. Por otro lado, vemos que tras ver un anime sobre la amistad, Noela estaba recordando aquella vez que se había descontrolado cuando estaba con sus amigas. Aunque pensando sobre ello, parecía no haber superado del todo ese miedo que tenía a congelarlo todo. Así que como las vacaciones habían comenzado, ella planeaba visitar a Shintaro para ir a algún lugar después del trabajo.
trabajo. Sin embargo, al llegar, Noela se daría cuenta que no había sido la única que había pensado en eso, puesto que todas las chicas también estaban ahí. Al ver eso, el manager se preguntaba cuántas chicas más pensaba Shintaro agregar a su harem. Por su lado, Noela le avisaría que le gustaría ir a ver una película con él, pero Shintaro le aclara que no podría acompañarla, pues también tenía que cubrir el turno siguiente. Viendo que ella parecía decepcionada, las demás chicas proponen ir a verlas juntas, dado que era el último día de su estreno. A pesar de que estaba de ida con ella, Noela todavía estaba algo decaída, ya que sin Shintaro ella no sabía muy bien de qué hablar con las otras chicas. En ese momento, Towa le diría que esperaba con ansias ver la película con ella, cosa que calma un poco esa ansiedad que tenía. Después de finalizar la película, Noela estaba emocionada con esta, pues le había gustado mucho. Aún así, ella todavía estaba decaída, ya que realmente quería verla junto a Shintaro, aunque ella inmediatamente se animaría al escuchar que pensaba proyectar la película en el club para que Shintaro también pudiera verla. De regreso, Noela todavía estaba algo incómoda por no saber de qué hablar con las chicas, pero al escuchar de que estaban hablando de detalles de la película, ella finalmente logra acoplarse con ellas. Tras hablar un poco más de esta, Noela se avergüenza de sí misma, ya que aparte de sentirse celosa de las amigas de Shintaro, ella se había comportado como una caprichosa, negándose activamente a participar en la conversación de las chicas. Así que ella les agradecería por haberla acompañado a pesar de no ser amigas suyas. Esto sorprendería a las chicas, puesto que después de haber estudiado juntas y haber ido al festival con ellas, todas creían que ya eran amigas suyas. Noela trataría de argumentar que no podían ser amigos, puesto que ella no les había pedido formalmente que fueran sus amigas. Las chicas le dicen que se podía ser amigo de otros simplemente pasando tiempo con él. Esto emocionaría tanto a Noela que le haría preguntarse qué era exactamente Shintaro para ella, pues sentía que era algo diferente con él. Es así que al verlo, Noela le dice que no lo veía como un simple amigo, sino como su mejor amigo, aunque en verdad ni ella misma sabía si era correcto que solo le considerase su mejor amigo. Días después, mientras ambos pensaban qué hacer al respecto después de que el aire acondicionado se hubiese roto, de repente aparecería Sayuri, la cual los invitaría a un campamento en la playa festejando que eran miembros de su club. Shintaro se negaría porque no eran miembros, por lo que Sayuri les insistiría, ya que ella ya había invitado a las demás, asegurando que él iría en el viaje. Así que Shintaro acepta ir siempre y cuando hubiera un aire acondicionado en el lugar. Llegado al lugar de la reunión, el grupo quedaría sorprendido, puesto que la familia de Hisui era parte de los 4 conglomerados más grandes de Japón. En el camino, Shintaro vería que el lugar estaba repleto de sirvientas en trajes de maid, que al igual que Hisui, también formaba parte del linaje de los Kappa. Una vez llegado a la sala principal, Shintaro le preguntaría a Sayuri si tenían un plan de cómo pasar el verano ahí, pero como ella no había preparado nada para el viaje, las sirvientas les dirían que podían pelear en una lucha de sumo si querían entretenerse como lo hacían ahí. Sin embargo, como todos se negaban a participar, las sirvientas entonces les recomendarían que, dado el caso, tal vez podían nadar un poco en las playas del lugar. Aceptada la propuesta, ellas los llevarían al almacén para que pudiesen elegir los trajes de baño que quisiesen, pero como Shintaro era un hombre, él pregunta si había algún traje de baño para él. Esto sorprendería a todas las sirvientas, pues ellas creían que Shintaro era una mujer que era obligada a criarse con un hombre por órdenes de su familia. Era un verdadero giro de acontecimientos para ellas, puesto que eso significaba que Hisui había hecho un amigo varón a pesar de no poder hablar con hombres más allá de su familia. Después de eso, Shintaro no sabía dónde mirar, ya que todas las chicas estaban con trajes de baño, exceptuando Sayuri, la cual estaba completamente cubierta, pues el sol era demasiado para una vampiresa como ella. Más tarde, mientras estaban almorzando, Shintaro notaría que a pesar de no tenerle miedo, Hisui todavía parecía algo incómoda cerca de él, así que la llamaría por su nombre, cosa que Hisui aceptaría, aunque todavía no podía acostumbrarse a la idea. Horas después, Towa comenta que vivir la experiencia en una playa de verdad no se parecía en nada a lo que describían en sus libros, pero aún así todavía no lograba acostumbrarse a los trajes de baño, pues eran demasiado vergonzosos usarlos. Llegado el atardecer, las sirvientas les dicen que podían refrescarse en las aguas termales antes de cenar. No obstante, como Shintaro era un chico, debía esperar a que todas salieran para que pudiese entrar. Durante su baño, las chicas notaron que de repente estaba comenzando a nevar, debido a que Noela se había enterado que todo lo que veía en los animes sobre los amigos era una mentira total. Más tarde, mientras Shintaro esperaba su turno, las sirvientas le dicen que podía pasar la noche junto a las chicas siempre y cuando no le hiciese nada a Hisui, ya que si no tendría que pagárselas a ellas. Después de divertirse un poco más con las chicas, Shintaro se iría a dormir a un cuarto apartado, aunque como no podía cerrar los ojos, él decidiría pasarse por las aguas termales aprovechando que las chicas estaban durmiendo. Sin embargo, ahí se encontraría con Hisui, la cual tras verlo le diría que no se fuera del lugar. Así que estando ahí, él agradecería por haber accedido a venir al campamento, ya que gracias a él todas las demás chicas habían aceptado pasarse por el lugar. También le dice que era posible que las chicas estuvieran tan cerca de él
debido a que sentía que tenía un aura que hacía que todas se sintieran cómodas con él. Le revelaría que desde que era una niña siempre había estado en una escuela para puras chicas, pero que desde que recibió la profecía de una anciana a la que ayudó, ella decidió que debía intentar asistir a una escuela donde también hubieran chicos. Por eso Hisui, desde que lo conoció, finalmente estaba agradecido de haber hecho caso a esa profecía, ya que se estaba divirtiendo mucho con ellos. Luego de salir del baño, Shintaro de repente es interceptado por las sirvientas, las cuales lo harían luchar en sumo con ellas por haber roto su promesa de no hacerle nada a Hisui. Después de lograr zafarse de ellas, Sayuri de repente irrumpiría en su cuarto para avisarle que habían olvidado por completo realizar la invocación de un demonio. Reunidas las chicas, ellas aceptarían sin problemas, puesto que eso podría ser un buen recuerdo de un campamento de verano. Con la confirmación de todos, Sayuri les diría que aunque fuera una invocación, no estaba segura de que apareciese un demonio, ya que era posible que también llamasen a algún otro espíritu sobrenatural que quisiera estar en ese mundo en ese mismo momento. Así, el grupo comenzaría a realizar los cantos necesarios, haciendo que apareciese Shu, aunque solo fuese por un momento. Las chicas se preguntaban por qué solo había durado algunos segundos, por lo que Sayuri teorizaría que tal vez volvió inmediatamente porque ya tenían una ángel entre ellas. Como había sido un éxito, las chicas estaban emocionadas por invocar a algún otro ser sobrenatural, aunque tanto para Shintaro como para Tsumugi era absurdo que quisiesen eso, pues ellas mismas ya eran seres sobrenaturales. Entonces, ya que el sueño se les había pasado a las chicas por la impresión, ellas se ponen a encender fuegos artificiales aprovechando la ocasión. Al ver cómo se llevaban Shintaro y Touwa, Tsumugi se daría cuenta de que se sentía un poco celosa por sus interacciones. En eso, él se acercaría a ellas para encender sus fuegos artificiales, así que Tsumugi trataría de llamarlo por su nombre, pero en cambio él decidiría seguir llamándola por su apellido, puesto que eso era más cómodo para él. Pobrecita. Ante su negativa, Tsumugi se pone a pensar en que tal vez no estaba lo demasiado cerca, pero tampoco estaba tan lejos, por lo que para ella eso era suficiente por el momento. Días después, ambos irían a mirar algunos lugares de la ciudad. Al notar que algunas personas llevaban yucatas, Shintaro alquilaría una para Touwa y así se irían a la torre más alta para poder subir al mirador de la ciudad, donde Shintaro se daría cuenta de que Touwa, al ser un ángel, tenía una vista estupenda. Más tarde, notando que mucha gente llevaba maletas para visitar a sus familiares, Touwa le preguntaría si se sentía solo estando lejos de su familia. Shintaro respondería que no era así y en cambio le pregunta si no extrañaba a la gente del cielo. Touwa le dice que ciertamente los extrañaba, aunque en verdad no se sentía para nada sola estando en la tierra. Horas más tarde, Touwa de repente se separaría por un momento de Shintaro, así que al reencontrarse de nuevo, ellos se agarrarían de la ropa para no perderse, ya que si se tomaban de las manos, la situación se podría poner algo incómoda para ambos. Llegada la noche, Shintaro le entregaría un recuerdo que le había comprado a Touwa, así que ella, para devolverle el favor, se lo llevaría a un callejón oscuro donde le pediría que cerrase los ojos. Shintaro creía que había llegado su momento, pero en cambio, al abrir los ojos de nuevo, él se daría cuenta que él estaba volando junto a Touwa como agradecimiento por su regalo. Touwa le diría que cuando llegó a la tierra estaba muy emocionada como preocupada por estar ahí. Sin embargo, gracias a que lo conoció, también pudo conocer a otras chicas con quienes pudo descubrir muchas cosas y vivir muchas experiencias juntas. Por eso se alegraba mucho por haberlo conocido y esperaba seguir junto a él por mucho tiempo más. Así, la vida de Shintaro siguió su curso con él, dándose cuenta que gracias a la presencia de Touwa, ahora su vida era mucho más divertida. Un agradecimiento muy fuerte a todos los que llegaron hasta aquí y nos vemos en un siguiente video.